Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de literatura del segundo parcial. Y pues nada, hoy día vamos a hablar sobre una cosa relativamente interesante, que en parte es una continuación de lo que vimos la clase antes del examen y que es muy importante por distintas cuestiones que quisiera que analizáramos entre todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las lenguas romances. Y las lenguas romances son lenguas que nacen a partir de la mezcla de el latín con otras lenguas. Si uno tuviera que preguntarse cómo nacieron ciertos idiomas, pues tendríamos que recurrir básicamente a estos fenómenos sociales que tienen que ver con el nacimiento o con la mezcla de ciertos lenguajes. ¿Ustedes nunca se han preguntado cuándo nació el español? ¿Cuándo es que aprendimos a hablar español? ¿O cuándo nació otro idioma como el francés o como el portugués o el catalán? O aún mejor, ¿por qué hay ciertas lenguas que se parecen básicamente en todos los idiomas? O sea, por ejemplo, ¿qué hace que el italiano, el francés, el rumano, el francés, el español y el portugués se parezcan? Y bueno, pues nosotros en esta clase pues estamos para básicamente responder esa pregunta. Y para responderlo tendríamos que irnos más o menos al año 400 antes de Cristo. En el año 400 antes de Cristo se funda en un lugar en Italia, básicamente en el centro, en un lugar que se llama Lazio, una ciudad que se llama Roma. Y esta ciudad tiene la peculiaridad de que era una ciudad en donde se hablaba pues latín. El latín, digamos que es el idioma oficial que hablaban los romanos. Y bueno, si tuviéramos que hablar básicamente del Imperio Romano, cuando hablamos del Imperio Romano tendríamos que hablar formalmente del fenómeno de las conquistas, el fenómeno de los emperadores y qué implica formalmente eso para el nacimiento de las lenguas. Tendríamos que decir que Roma, a partir del año 200 a.C., comenzó a conquistar prácticamente todo el mundo. Comenzó primero con Helvecia, que es lo que ahora es Suiza. Después conquistó los reinos galos, que ahora es Francia. Luego conquistó los reinos ibéricos, que son España. Conquistó Lusitania, que ahora es Portugal. Conquistó básicamente todo el norte de África. Conquistó la mitad de África, conquistó toda Europa, conquistó tal vez en menor manera y en menor tiempo Inglaterra, Escocia, Irlanda, y básicamente al final conquistó Medio Oriente. Digamos que Roma conquistó prácticamente a todo el mundo, pero la peculiaridad que tenía Roma era que cuando conquistaba, pues ponía personas a cargo y cambiaba muchas de las cuestiones que regían en ese momento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La batalla que tuvo Julio César, un emperador romano, en contra de un emperador galo o francés, en el siglo I antes de Cristo fue muy peculiar. Digamos que hubo una batalla entre Vercingetorix, que era el rey galo, contra Julio César. Julio César conquistó básicamente Francia y hizo que los galos comenzaran a hablar latín. Y entonces esa peculiaridad hizo que, pues que se cambiaran muchísimas cosas. Digamos que el nacimiento del francés viene del encuentro de algunas lenguas, como el provenzal, como el galo, y entonces así nace el francés. Por eso el francés tiene ciertas palabras parecidas al italiano. Y Julio César también conquistó el imperio ibérico, básicamente lo que ahora es España, y digamos que obligó también a todos los iberos, que ahora son españoles, a hablar latín. Y entonces de el nacimiento de este cruzo de lenguas, digamos, entre el ibero y el latín da español. Entre el galo
y el latín da francés. Cuando Augusto conquistó Helvecia, que es ahora lo que es Suiza, pues digamos que la cruza entre helvético y latín terminó por dar Suiza. Y básicamente todos los imperios del mundo europeo tienen esas palabras en común. Por ejemplo, analicemos la palabra amico, que quiere decir amigo en italiano. Cuando uno dice amico, eh, en francés se dice ami, en español se dice amigo y en portugués se dice amigo. Y entonces, ¿por qué esas palabras se parecen? Pues porque el latín obligó formalmente a que nacieran esos idiomas. Y entonces, básicamente, el latín es el que funda todos los idiomas europeos y nacen así las lenguas romances. Las lenguas romances, digamos que son producto del encuentro de idiomas locales con el latín. Este imperio que tuvieron los latinos, que para algunos duró 6 siglos, para algunos otros duró 10, obligó formalmente al nacimiento de las lenguas. O sea que nosotros en realidad lo que hablamos, o lo que estoy hablando en este momento, pues es un latín mal hablado. Digamos que el nacimiento de estos idiomas son muy, muy importantes. Entonces, quiero que antes de que sigamos hablando de literatura, entendamos, así como entendimos el nacimiento de la literatura, entendamos formalmente que el latín juega un papel importantísimo para Europa. Digamos que cuando los españoles vinieron a México y obligaron a que los indígenas hablaran español, pues al final estaban aprendiendo a hablar también un latín relativamente extraño. Y así es como nacen las lenguas latinas. Por eso nosotros nos la llamamos latinoamericanos, porque venimos del avance del latín con las lenguas americanas. Por ejemplo, el español que se habla aquí en México es distinto al que se habla en España, porque nosotros tenemos palabras que no existen en España. Por ejemplo, escuincle, que es una palabra de origen indígena, y nos damos cuenta de que esa palabra de origen indígena en realidad es pues una aproximación formal a otra lengua influenciada por el latín. Tal vez los romanos desaparecieron en el siglo IV o en el siglo VIII según las interpretaciones, pero lo que sí podemos decir formalmente es que pues el latín nos ha hecho a todos, nos ha formado muchísimos. Y quisiera, les voy a dejar también un cuestionario que quiero que me contesten y voy a dejarles un esquema que ojalá y les sirva y vamos a ver qué tal se desarrollan las actividades. Bueno, pues nos vemos en la próxima clase que ya vamos a comenzar a hablar de libros y más libros. Ahora hablamos de cómo nació el español y por qué es relativamente importante el latín en la vida de todos nosotros.